Mi nombre es Nidia y en este día quiero leerte un poquito de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces te quiero leer, ¿verdad? Aquí en 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjate ahí la promesa que está dándonos Dios aquí en su palabra. En San Juan 11:25 dice que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Toda persona que cree y que ha recibido en su corazón, dice que aunque nosotros muéramos, vamos a vivir. En otras palabras, Dios estableció desde el principio, ¿verdad?, a todo el mundo, a todas las cosas de este mundo. Mucha gente dice que la palabra de Dios no es cierto, que no es verdad. Entonces, mi pregunta en este día es, entonces, ¿por qué Dios estableció desde el principio, desde la desobediencia de Adán y Eva? Él estableció que al hombre, ¿verdad?, por la desobediencia, que Él estableció que el hombre trabajara para su familia, es el proveedor con el sudor de su frente. Eso fue lo que Dios estableció al hombre por la desobediencia, y a la mujer que él estableció que iba a tener que sufrir dolores de parto, ¿verdad? Y hasta ahorita toda mujer en este mundo, por más dinero que tenga, está establecido que tenga dolores de parto. En este día quiero ponerme en las manos de Dios. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno. En este día yo pongo en tus manos este video para que no sean mis palabras, sino las tuyas, Señor. Habla a toda persona, Señor, que escuche este video. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros vivimos, ¿verdad?, pero tenemos a Dios ahí colgado en una cruz y no sé, vivimos el yo, en lo que yo necesito, me levanto en la mañana, me voy a trabajar, pero no estamos dándole tiempo a Dios, no estamos leyendo la Biblia, no estamos yendo a una iglesia. Entonces, ese es mi propósito en este día, de que vayas y busques una iglesia donde se te hable verdaderamente la palabra de Dios, porque hay muchas iglesias que ni siquiera abren la Biblia, ni siquiera la leen. Entonces yo te invito a que busques una iglesia que verdaderamente van a abrir la Biblia, la van a leer y vas a aprender, ¿verdad? Porque este es el manual que Dios nos dejó. Dios nos dejó esta Biblia para que supiéramos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Por qué piensas tú que Jesús murió en la cruz? Por todos nosotros. Él vino a morir en la cruz porque Él vino a pagar el precio por todos nosotros. Él vino a pagar la cruz por ti, por mí y por toda la humanidad. Él ya pagó el precio. Tan solo recibir a Jesús en tu corazón, ese es el plan de Dios. Él vino a salvarnos de que tú vayas a morir en un infierno, porque la palabra de Dios dice que hay dos caminos, uno que te lleva a Dios y uno que no te lleva a Dios. Entonces, cuando hubo la desobediencia desde el principio, ¿verdad?, de Adán y Eva, entonces vino la maldición de la muerte. Entonces es por eso que todos vamos a morir. Pero si tú recibes a Jesús en tu corazón, Dios dice que tu nombre será escrito en el libro de la vida. Entonces dice que tú no vas a morir eternamente, que en el día que Jesús venga, por los que murieron en Cristo, por los que murieron y creyeron en Jesús y lo invitaron a entrar a su corazón, dice que Él vendrá por todos ellos. Entonces no vamos a morir eternamente, y Dios nos promete, dice: yo soy la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. Dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú crees eso? Dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hay muchas personas, ¿verdad?, que piensan que la Biblia no es cierto y que ¿quién la escribió? Bueno, fue escrita por los discípulos de Jesús, ungidos, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo. No escribieron nomás lo que sí, porque si hubieran escribido ellos nomás porque sí, ¿por qué concuerda el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Por qué concuerda? Porque mucha gente dice: no, que el viejo ya no sirve, no, que el nuevo, el viejo ya no sirve, que ahora nomás el nuevo. No es así. El viejo y el nuevo concuerda, es como un rompecabezas que tú los mueves, pero cuando los acomodas, ensamblan. ¿Por qué? Así está la Biblia, ¿verdad? Es por eso es que
que es real y verdadera. Dice la palabra de Dios que entra y penetra hasta los tuétanos. Entonces mi intención es de que busques de Dios, de que no pienses que Dios puede morar en tu corazón. No pienses que Dios nomás está colgado ahí en una cruz y ya. O sea, no ignores el por qué murió Dios en la cruz. Él vino y se hizo carne y se hizo sí mismo para morir por nuestros pecados. Él vino, se hizo como Jesús, el hijo de María. Él vino, pero para salvarnos. El plan de Él era morir en la cruz para salvarnos. No fue nada más por morir. O sea, mucha gente piensa, oh sí, Jesús murió, pero ¿cuál es el motivo por qué murió Jesús? Murió Dios, porque mucha gente piensa que Dios y Dios son dos personas. No, son Él el mismo. Él se hizo carne. Él vino y se hizo carne, se hizo en sí mismo y vino a morir en la cruz por ti y por todos nosotros, con el plan de salvarnos de ir a un infierno. La palabra de Dios lo dice aquí. En varios versos de la Biblia habla del infierno. Entonces no creas que porque tú mueres y te rezan un rosario, tú tienes alcance a ir con Dios, y no es así. La palabra de Dios dice que tú en vida tienes la oportunidad de recibir a Jesús en tu corazón. Acuérdate que Dios ya pagó el precio en la cruz por tus pecados. Con tan solo recibirlo, con tan solo declararlo con tu boca e invitarlo a entrar a tu corazón, Él puede venir y morar en tu vida, como lo está morando en la mía. Muy sencillo. Yo no tengo ningún interés de que tú creas de Dios. No tengo. O sea, es Dios tocando mi corazón, tocando el tuyo, para que, dándote oportunidad, Dios, de que si el día de hoy mueres, porque la vida y la muerte no la tenemos garantizada. Entonces, si tú ahorita estás viendo este video, no es casualidad. Dios tiene propósitos contigo. Entonces, Él usa a toda persona. Si no soy yo, va a usar a muchas personas en tu vida. Yo me imagino que no soy la única que te ha hablado de Dios. Entonces, yo me imagino que es Dios dándote oportunidad de que no te pierdas, de que busques de Dios, porque muriéndote ya no vas a poder decirle, ¿sabes qué, Dios? Es que a mí nadie me habló, es que a mí nadie me dijo, porque antes de que tú mueras, Dios te va a poner personas. Cuando alguien te habla de Dios, no lo ignores, porque es Dios hablando a tu vida, usando a esa persona. Si alguien viene y te da un mensaje de Dios, no lo ignores, porque es Dios tratando contigo. Muchas veces las personas se enojan cuando alguien les habla de Dios, porque están muy ocupados con sus vidas, están muy ocupados con ganando dinero, con su no sé qué cosas en su vida, pero no le dedican tiempo a Dios. Y eso tú vas a dar cuenta, Dios, un día de cómo dirigiste tu vida, hacia dónde va a ir tu alma el día que tú mueras. ¿Te has preguntado, si tú ahorita murieras, a dónde irías tú? ¿Has ido a la iglesia? ¿Tienes una relación con Dios? Porque yo no te estoy hablando de religión. Yo no te estoy hablando de que si eres testiga, que si eres católica, que si eres cristiana, que si eres... O sea, muchas religiones hay. Yo no te estoy hablando de religión. Te estoy hablando de recibir a Jesús en tu corazón. Tú puedes invitarlo, porque dice la palabra de Dios que es necesario que lo declares con tu boca, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces yo te digo, si tú lo invitas a entrar a tu corazón, si tú dices hoy, yo sé que moriste en la cruz por mí y por toda la humanidad, y te invito a que entres a mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida. Verdaderamente Dios te escribe en el libro de la vida. Verdaderamente Dios te hace salva, te hace ser hecha hija de Dios, porque no todos somos hijos de Dios, solo aquel que lo recibe en su corazón, Dios le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Mucha gente dice, no, pues todos somos cristianos, todos somos hijos de Dios. No es cierto, no es cierto. Somos creación de Dios, mas los que lo reciben, solo esos son hijos de Dios. Yo sé que para la gente eso es locura. Dicen, no, pues que tú eres salva. Yo soy salva. Yo me declaro escrita en el libro de la vida. Y si yo ahorita me muero,
sé a dónde va a ir mi alma, y también tengo una promesa que Dios me dijo: sé salva tú y lo será salva toda tu casa. Y va a ser salvo mi esposo, va a ser salva cada uno de mis hijos, mi hijo Carlos. Yo sé que él va a venir a los pies de Cristo. Ahorita no está. Él fue presentado a los 4 años, mi hijo Carlos Rodríguez Jr., el mayor. Él fue presentado a los 4 años, conoció de la iglesia, conoció de la palabra, se alejó, pero dice la palabra de Dios que si tú llevas a tus hijos de chicos, de grandes, no se van a apartar. Entonces yo creo en su promesa y estoy esperando, ¿verdad?, en que mi hijo busque de Dios. Entonces, porque esa es promesa que Dios me da a mí y a toda persona que lo recibe en su corazón. Sé salvo tú y lo será salvo toda tu casa. Sigue mi hija Sara, también la declaro para Cristo, mi hijo Ángel, mi hijo Adrián. Declaro a mi esposo salvo, declaro mi hogar para Cristo, declaro que mi madre y mi padre serán salvos, declaro a cada uno de mis hermanos salvos, porque esa es promesa de Dios. Entonces yo en este día, esa es sola mi intención, que oigas un poquito de la palabra de Dios para que venga esa fe a ti, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces ese es mi propósito en este día, que tú busques de Dios, que busques una iglesia donde verdaderamente hablen de la palabra de Dios, verdaderamente puedas leerla y entenderla, pero solo a través de Jesús tú puedes entender esta palabra. Si tú ahorita no has recibido a Dios en tu corazón, tú la puedes leer, pero no la vas a entender. La puedes leer, pero la vas a entender de otra manera. Solo recibiendo a Jesús vas a poder quitarte esa venda que está sobre nosotros, y solo recibiendo a Jesús puedes ver. Es por eso que cuando vengas a recibir a Jesús en tu corazón, va a ir cambiando tu vida, porque va a venir el Consolador, el Espíritu Santo, que dijo: es necesario que yo me vaya para dejarles el Espíritu Santo, el Consolador, que es al que tú invitas. Yo te invito a que invites al Consolador, al Espíritu Santo, a Dios Padre. Gracias, Jesús. Dios te bendiga. Mi nombre es Nidia.